Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman, hoy hablando del manejo inteligente de las emociones, ¿no? Muy bienvenido, Jorge, antes que Muchas nada. Gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas Un tardes. gusto, muy buenas Impecable. tardes. Muy contento de estar acá. Yo voy a hacer una pequeña introducción. Sí. Este concepto de inteligencia emocional ha llegado prácticamente a todos los rincones de nuestro planeta en formas de tiras cómicas, programas educativos, juguetes que dicen contribuir a su desarrollo o anuncios también clasificados de personas que afirman buscarla en sus diferentes parejas, ¿no? Incluso la UNESCO puso en marcha una iniciativa mundial en el 2002 y remitió a los ministros de educación de 140 países una declaración de 10 principios básicos imprescindibles para poner en marcha programas de aprendizaje social y emocional. Y ya habíamos comenzado en el programa pasado a hablar de la inteligencia emocional, que nos permite acercarnos a ver cómo somos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos ante determinadas situaciones, cómo empatizamos también con nuestros semejantes, ¿no? Y también para desarrollar correctas, digamos, relaciones de alteridad. Si te parece, entonces retomemos y empecemos hablando de inteligencia emocional para ir enganchando con lo que hoy querés. Sí. Bueno, la inteligencia emocional, toda la eclosión en torno al tema que se dio a partir de Goleman con su famoso texto La inteligencia emocional, como un poquito fuimos sobrevolando el otro día sobre el tema, evidentemente nos sitúa en un giro, un viraje, digamos, casi te diría que epistemológico en el abordaje del concepto de inteligencia. Pero cuidado, porque obviamente las cosas empiezan a, digamos, se empieza a hablar de las cosas cuando las cosas pasan a tener nombre. Que en sí la inteligencia emocional, manifestaciones de inteligencia emocional, ha habido a lo largo de toda la historia. Te digo más, en su carta que se denominaba Ética a Nicómaco, Aristóteles dice: enfadarse es algo muy natural, es muy frecuente, es muy humano, pero enfadarse con la persona justa, de acuerdo al contexto, en el momento, en el lugar adecuado, y sin ir más allá de lo que amerita la situación, eso es harto difícil. Lo dijo hace 24 siglos. Claro. O sea, siempre estuvo en el tapete. A mí me gusta siempre recurrir también, como vos sabés, a, digamos, una contextualización histórica, una retrospectiva histórica. Claro. Fíjate de la antigua sabiduría cherokee. Sí. Cómo se transmitía lo que era el concepto de la inteligencia emocional, sin tecnicismos, sin los elementos de repente teórico-técnicos de los que disponía Goleman u otros teóricos. Cuenta un relato cherokee que un abuelo un día se disponía a charlar con su nieto y le plantea acerca de una batalla que se suele establecer en el interior de las personas, entre dos lobos. El niño, obviamente, captando un poco el contenido, digamos, metafórico de lo que le planteaba el abuelo, le dice: bueno, cuéntame, ¿cómo son esos dos lobos? Y el abuelo le dice: hay uno que está representado por la ira, la inquina, el odio, la petulancia, la fanfarronería, el desdén. Y hay otro que está representado por la bondad, por las buenas acciones, por la fe, la esperanza, la compasión, la comprensión, y por todas esas cosas que tienen que ver con la bonomía. Y bueno, intrigado acerca de cuál era, digamos, el resultado de esa batalla, el niño le inquiere al abuelo, le dice: abuelo, pero al final, le cuenta,
¿quién es el que va a vencer? El abuelo le dice, es muy sencillo, le dice, aquel que tú alimentes. Claro. Creo que por ese lado me gustaría hoy tomar el concepto de lo que es. Hablamos de inteligencia emocional, me gustaría encararlo desde la perspectiva, vaya al juego de palabras, de el manejo inteligente de las emociones. De las emociones. ¿No? O sea, estás hablando también, de acuerdo a lo que, cómo alimentarlas. Exacto. Que tiene que ver también con esto que venía hablando Goleman de alguna manera, sí, ¿no? Que para alimentarlas tiene que ver con el autocontrol, con el entusiasmo, con la empatía, con la perseverancia, con la capacidad también que él hablaba de motivarse a uno mismo. Tiene que ver con muchas cosas que es en la construcción o en la alimentación, ¿no? De esas emociones. Cosas que hacen a una saludable vincularidad, ¿no? Fíjate que la verdad es que hablábamos un poco de lo que eran los conceptos clásicos de inteligencia, ¿no? El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, ¿no? Sí. Con lo que hablábamos, el famoso IQ. Un poco respondiendo a lo que eran los parámetros de la época, ¿no? Claro. La industria, la producción, todo estaba mecanizado, todo muy rígido, como que no había un lugar para incorporar a las emociones como un factor determinante, promotor, generador de éxito. No obstante lo cual, hacia finales de siglo, con todo el devenir, con todo aquel aluvión transformacional que hablábamos, todos los cambios de paradigmas que se fueron dando a nivel social, la mitad del siglo pasado marca un punto de inflexión, una ruptura entre dos mundos prácticamente, ¿no? El que llega hasta los años 50, hacia finales, pasados 5 años del final de la Segunda Guerra Mundial, y luego lo que viene con todo el aluvión transformacional tecnológico. Pero también desde el punto de vista social se generan grandes movimientos, no solo geopolíticos, sino a nivel estructural, ¿no? Muchos movimientos emancipatorios, creación de nuevos estados y, bueno, movimientos emancipatorios. El famoso Mayo francés, claro. ¿Te acordás? La creatividad del poder, sí. Todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de los estudiantes, la juventud. El adolescente pasa a desempeñar un rol más protagónico. Ya no estamos hablando tanto de ese mundo adulto, estricto, circunspecto, sino que estamos hablando de una especie, por sobre todas las cosas, con el surgimiento de movimientos filosóficos, y también de carácter artístico, como el Flower Power, todo el movimiento hippie. Hay una búsqueda de lo que son las respuestas a través de los afectos, el darle sentido a la vida a través de una valoración de lo que son nuestros afectos y nuestras emociones. En ese sentido, ahí empieza a tomar... Hay como una eclosión ahí, digamos, sí, al respecto. Hay toda una eclosión, o sea, y desde el punto de vista filosófico, bueno, recordá que allá por la década del 50, 60, Sartre es algo así como el filósofo estrella, ¿no? El existencialismo, también la búsqueda hacia la interioridad, el buscarle el sentido, trascender lo material, la valoración del ser, etcétera, etcétera. Entonces, como que ahí comienza a perfilarse, se empiezan a reacomodar las cosas y bueno, las emociones pasan a ser consideradas como un factor, como un plus que de repente no le eran tanto a principios del pasado siglo, con toda la herencia del enciclopedismo, del positivismo, claro, ¿no? Toda la rigidez que se maneja en torno a esos criterios más bien cientificistas, ¿no? Claro. La espontaneidad. Entonces, como que esa eclosión, como vos bien decís, marca un punto de partida para la resignificación de las emociones. Hoy por hoy, alcanzar determinados estándares de éxito no viene tanto de la mano por lo que puede ser el manejo intelectual, ¿no? La gestión, digamos, de aquellos aspectos de sesgo netamente intelectual, sino en el desarrollo de las habilidades sociales, en la capacidad de establecer vínculos. Claro. Estamos en la era de la hipercomunicación.
Hoy por hoy vemos que muchos emprendedores, el emprendedurismo, indicadores de éxito vienen más de la mano por la actitud, la capacidad de articular, más que por la capacidad de repente de formarse académicamente a determinado nivel. Claro. Ves grandes corporaciones que están comandadas de repente no por individuos, no por ingenieros, no por técnicos, sino que ellos generan espacios donde todas esas gente brillantes de Claro. cerebros trabajan para ellos. El éxito no viene solo de la mano de la profesión, sino de la capacidad de articular, de generar vínculos, de administrar emociones. Claro, hoy por hoy, digamos, todo apunta, casi te diría eso, ¿no? Manejar bien las emociones, pero también hay algo que está ocurriendo, es que, y quiero que me digas cómo van de la mano, la gente vive muy estresada, ¿no? Y nuestra manera también de vincularnos y estas emociones tienen que ver con este estrés que estamos viviendo. ¿Cómo se articula todo esto? Porque te puse el tema neurálgico ahora sobre la mesa, Sí, que sí, es un problema de esta época, el estrés, ¿no? Claro, cómo se administran, digamos, cómo se manejan las emociones. Es un poco, digamos, vamos directamente al corazón del tema, ¿no? Cómo claro. manejarnos en este ritmo trepidante de vida, sumidos en el estrés, en que en la vorágine, te diría yo, del diario vivir, ¿no? En la vorágine cotidiana, que evidentemente muchas veces, como decía Quino a través de Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces, retaseamos tiempo para aquellas cosas que realmente nos permiten generar un adecuado manejo de nuestras emociones. Claro. El compartir, lo que vos bien decías, la posibilidad de empatizar, la comparecencia presencial, ¿no? Digamos, respecto de nuestros amigos, de nuestra familia, claro. La virtualización que se está dando en ciertos aspectos por ahí, como que nos aleja de esos espacios donde tradicionalmente circulaban las emociones. Claro, del cara a cara, aquel cara famoso. a cara, ¿no? El frente a frente, el poder, el efecto, digamos, catártico que podía tener una charla de amigos, ¿no? Claro. El efecto catártico, el efecto terapéutico. ¿No? Ahora ya lo ocupan más los terapeutas, ese espacio, me parece, dado que se va perdiendo el cara a cara, ¿no? Sí, queda el único cara a cara que va quedando así, que pronto lo virtualizan también, no sé. Ya lo están. Yo en lo personal... ¿Estás en contra? Estoy en contra porque yo creo, en lo personal, digamos, con 28 años de práctica clínica, yo creo que la tecnología es muy buena, nos puede facilitar muchas cosas. Claro. Un paciente puede estar de repente viviendo una circunstancia en el extranjero y por ahí a través de la tecnología te podés circunstancialmente comunicar, contactar, hacer una consulta. Ahora, transitar por un proceso terapéutico vía Skype, donde de repente, ¿no?, se diluyen un montón de aspectos que hacen a la comprensión. Yo siempre digo que en lo personal, en mi práctica de sesgo psicoanalítico, ¿no?, la observación, el contacto, el escuchar, digamos, todas esas cosas que están enraizadas un poco en el hipocrático arte de curar, ¿no?, a través del diálogo, de la observación, de la escucha. Hay cosas que se diluyen, pero no solo se quedan en la escucha, están también los factores, no solo los verbales, sino los no verbales, los paraverbales, el poder observar y ver, digamos, al paciente en su totalidad, no a través de una pantalla. Cámara, yo creo que ahí se diluyen muchas cosas. Después el efecto de un abrazo, el apretón de manos, hay cosas que evidentemente no pueden ser sustituidas por la tecnología. ¿No? El manejo inteligente de las emociones. Yo te voy a dar un ejemplo que me llegó hace poco tiempo, no sé si estamos bien antes de la... Sí, perfecto, si queréis, después de que termine esto hacemos una... Perfecto. Hace tiempo unos amigos me mandan, colegas, ¿no?, de la Argentina, me mandan un video que es un video familiar, donde aparece una casa, una reunión,
y de pronto se abre una puerta y hay una señora mayor, una típica abuela, dispuesta a recibir a toda su familia, evidentemente, una cena festiva o algo por el estilo. Muy parecido a una propaganda que circula por ahí de unos productos alimenticios que hay por ahí. Pero bueno, esta señora de pronto aparece en el video recibiendo a cada uno de los invitados, su familia, con un canastito en la mano. Claro, obviamente, canastito en la mano, perfecto. A todo esto ves que cada uno va pasando, desde el nieto más chiquito, el resto de la familia, cada uno depositando su celular adentro de la canastita. A todo esto van entrando, todos se van incorporando, y de pronto esa escena típica que solemos, digamos, presenciar generalmente en las reuniones de la actualidad, no aparece. Se supone como que, o sea, nos retrotraemos de repente a lo que era el espíritu de un encuentro familiar, y ves que esa señora agarra la canasta, la pone arriba de un aparador y todos empiezan cara a cara a dialogar entre sí y a establecer vínculos. Eso es un ejercicio inteligente, digamos, de las emociones. O sea, es la adecuada canalización de las emociones. ¿A qué me refiero? La posibilidad de establecer un vínculo y que esas emociones que muchas veces se restringen a un mensaje de texto puedan ser vehiculizadas a través de lo más natural que existe en cuanto a vínculos humanos, que es el diálogo, que es la mirada, el hablarse y el escuchar, el hacer uso de esa competencia maravillosa que es la palabra, el lenguaje, para poder comunicarnos. Esa es una forma de destrabar o de exorcizar algunos aspectos de la actualidad que nos inhiben de establecer un manejo inteligente de las emociones. Claro. Qué importante lo que decís. Y además, esa palabra que usaste de exorcizar, vamos a analizar por qué exorcizar, pero después de la pausa a ver por qué exorcizar las emociones. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Mano a Mano sin diván, en Vivencias, junto al licenciado Jorge Schneiderman. Bueno, continuamos aquí en Vivencias, en Mano a Mano y sin diván, junto al licenciado Jorge Schneiderman, hablando del manejo inteligente de las emociones. Y nos fuimos a la pausa con el manejo exorcizar las emociones. Las negativas. Las negativas. A ver, ¿cómo se hace? Y bueno. No es fácil. No es fácil. Podemos hacer varias lecturas, ¿no? A ver, ¿cómo? En primer lugar, el adecuado manejo de las emociones, sobre todo las emociones negativas, sí, porque en realidad las emociones deben estar al servicio de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, de la evolución intrapersonal e interpersonal, pero un poco enrabado con lo que vos hablabas de la vida cotidiana, la vida contemporánea, el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés negativo, ¿no? Es el sometimiento consciente e inconsciente a un ritmo trepidante de vida que no nos permite de repente detenernos y asumir un criterio valorativo, un control sobre nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones negativas? Bueno, el enfado, la ira, el mal humor, la frustración, todas aquellas emociones de signo negativo que interfieren en nuestra cotidianeidad, pero no solo a nivel de las relaciones interpersonales, sino también en el encuentro con nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Fíjate vos, cuando el hombre primitivo, la estructura cerebral del hombre primitivo, el hombre de las cavernas, estaba, digamos, hecha como para que la acción prevalezca sobre la razón, el pensamiento. ¿Por qué? Porque el instinto de sobrevivencia implicaba atacar sobre las situaciones, no había una actitud reflexiva ni crítica. Era en una batalla tribal o peleando contra un animal de gran porte, era la acción por sobre la reflexión. Se supone que hemos evolucionado, pero lamentablemente, hoy por hoy, pleno siglo XXI, vemos que hay todavía una preeminencia
triste, ¿no? Refrendada por lo que es la circunstancia de la humanidad hoy por hoy, Claro. donde la acción muchas veces prevalece sobre la racionalización, sobre el pensamiento. Goleman mismo dice, tenemos algo así para ser un poco sucintos y no ingresar en tecnicismos neurofisiológicos. Claro. Tendríamos, por un lado, una mente racional, el hemisferio izquierdo, si querés, Claro. y una mente emocional. Ahora, ¿qué pasa? De donde surgen las emociones hasta que llegan al lóbulo frontal, muchas veces se genera lo que Goleman habla del secuestro emocional, o sea, nos tornamos irreflexivos, respondemos de acuerdo a los mismos parámetros del hombre primitivo. Y eso es lo que hace que cuando un accidente de tránsito, vemos que un individuo por un rayón baja poco menos que, no sé, remedando la actitud de un cavernícola que si tiene algo a mano se lo parte por la cabeza al otro tipo. Entonces hay respuestas desmesuradas justamente porque no hemos logrado entrenar la capacidad, no hemos podido domesticar esas emociones, y ese secuestro emocional inhibe que las emociones negativas pasen por el cernidor de la razón. Y esto tiene que ver, a ver, te voy a preguntar, porque preocupa la violencia en nuestra sociedad, y si bien, como decís vos, es algo que desde el hombre como animal, pero la ha ido trabajando, sin embargo parece que no tanto, porque sale con facilidad. ¿Qué tiene que ver esto con el sistema educativo, con las familias? ¿Cómo uno aprende a dominar esas emociones? ¿Cuándo es que realmente es el momento justo para decir, bueno, empiezo a dominar estas emociones? ¿Hay algún momento en la niñez? ¿Cuándo sería? Bueno, es importante, es muy importante lo que vos estás señalando, Andrea, porque tiene que ver un poco con la capacidad que tiene nuestro entorno, no tanto a moldearnos en sí como receptáculos de una perspectiva determinada, sino a enseñarnos a manejar las emociones negativas. De la misma manera como cuando somos chiquitos nos enseña a identificar lo que es un perro, un gato, una casa, un auto. Estaría bueno entrar a señalar, generar, realizar una especie de educación en torno a la necesidad de identificar también nuestras emociones, aprender a reconocernos en función de nuestras emociones y, por sobre todas las cosas, aprender a regularlas. Y en eso tiene mucho que ver el umbral también de tolerancia a la frustración que podamos desarrollar. En virtud también está sumamente vinculado a nuestros primeros pasos dentro del primer gran grupo de pertenencia y referencia, que es la familia, ¿no? El cortoplacismo, la inmediatez, el consumismo, son todas cosas que hoy por hoy, sobre todo... Contribuyen de alguna manera. Contribuyen mucho a esa necesidad del no sé lo que quiero, pero lo quiero ya y acomodé lugar. Y no me importa, no acomodé lugar. Claro. Y no me importa. O sea, como que hay una actitud, como hablamos la otra vez, ¿no? Y no se trata de, vamos a decir, demonizar este tiempo, porque violencia hubo desde la los noche comienzos, de los tiempos. claro. Pero evidentemente estamos en un momento muy crítico en que no se repara demasiado en la necesidad de enseñar a justamente manejar, a regular las emociones negativas. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde el sentido de las proporciones, a veces en las reacciones. Ese ritmo de vértigo que vos aludías hace que las personas estén a full, como se suele decir, y que, los fines a veces que son la supervivencia, el poder llegar a fin de mes, el poder dar cumplimiento a todas las obligaciones, hace que la persona por ahí deje de lado o deje de reparar en aquellas cosas que hacen a los valores que moldean, la convivencia.
Entonces ya no hay tiempo para el saludo, ya no hay tiempo para, como decíamos la otra vez, el buen día, buenas tardes, ya no hay tiempo para escuchar al otro, ni siquiera a veces disponemos de tiempo para interpelarnos a nosotros mismos. Y eso tiene que ver justamente con una pérdida de contacto con lo más esencial, ¿no? Ese diálogo de, digamos, la introspección, la capacidad de recorrernos internamente, nos permite reflexionar y, en cierta forma, no solo reordenar nuestros objetos internos, sino ir evaluando, digamos, cómo estamos desde el punto de vista emocional, cuáles son nuestras prioridades, qué tiempo nos dedicamos y qué tiempo le dedicamos desde el punto de vista afectivo a nuestros afectos, a nuestro entorno más próximo. Entonces, como que, sin duda, si bien decimos que a lo largo del tiempo ha habido violencia, ha habido malos comportamientos, obviamente, antes como que había más tiempo para aspectos tan consustanciales digamos, a la convivencia humana, como era el diálogo, la interacción, el poder reparar. Había más tiempo para empatizar, digamos, si entendemos la empatía como la capacidad de ponernos en el lugar del otro, estar con el otro, acompañar al otro, nutrirnos del otro, digamos, generar ese feedback con el otro, hoy por hoy ya no se dispone de tanto tiempo. Bueno, pero te voy a hacer una pregunta y nos vamos a ir a la pausa, la voy a dejar en el aire, ¿no? Sí. Hay menos tiempo, estoy de acuerdo contigo, pero también hay menos ganas. No sé, no sé, porque la gente, eso lo hemos estado hablando en otras columnas, está un poco cansada y ese cansancio lo lleva a decir, no me importa, estoy cansado, ya esto me tiene cansada. Pero están cansados en muchos aspectos. El cansancio también lleva en algunos aspectos de la vida a no empatizar, a no querer seguirme involucrando. Claro. Veo mucha gente cansada. No solo el cansancio, sino el hastío también. El hastío. La falta de respuestas. Ahí está. La falta de expectativas. Bueno, el estoy cansado abarca muchas cosas. Exactamente. Pero quiero que con esa pregunta nos vayamos a la pausa y a ver qué tiene que ver con esta respuesta de estas emociones, ¿no? Este hastío que mucha gente padece y el que se enfrenta día a día por distintas razones, que ya nos daría para un programa entero. Quizás podamos recurrir un poquito a Zygmunt Bauman. Muy bien. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Mano a Mano y Sin Diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y nos fuimos, Jorge, a la pausa. Te preguntaba que mucha gente está descreída, ya cansada, y te dice, ya la verdad me importa poco, poco es lo que me motiva, me tiene todo bastante cansado. ¿Qué tiene que ver este estado con estas emociones a las que queremos manejarlas inteligentemente? Y ya lo hemos hablado en otras oportunidades, que tiene que ver con muchísimas cosas que están pasando. No, obviamente, ¿no? La pérdida de referentes, la pérdida, digamos, fíjate que con la posmodernidad se produce, ¿cuándo viene la posmodernidad? Cuando se instala, con el descaecimiento y derrumbamiento de los grandes relatos, ¿no? Claro. Las grandes ideologías se hacen trizas, se fragmentan. Toda digamos, determinados corpus ideológicos, filosóficos, religiosos, hay un descaecimiento notorio, hay, digamos, un estado de decepción, ¿no? Después de prácticamente todo un siglo donde se produce un empoderamiento de determinados bloques ideológicos. Claro. La religión, la fuerza que cobró la religión a lo largo de todo el siglo, y se produce, digamos, ese descaecimiento, una fragmentación. Ya no importan los grandes relatos, comienza a predominar el tema de los, digamos, pequeños relatos, ¿no? Claro. Las historias mínimas empiezan a cubrir esos espacios que dejan vacante los grandes relatos. Entonces hay como un estado de decepción, hay como un estado de desesperanza,
porque antes... Y de no me importa. Y de tampoco. no me importa, hay como una especie como de que, bueno, que sea lo que sea, hay una especie... Yo no tengo nada que ver, también lo habrás escuchado. Sí, sí. No me importa, Todo, no tengo nada que ver. el hacer la tuya, ¿no? Sí, El sí, que sí, cada sí. cual, yo hago la mía. Esa búsqueda del espacio personal como ámbito donde más o menos De desarrollar, protegerse, exactamente, capaz, como una ¿no? especie de parapeto, un Ujú. encapsulamiento, un poco también propiciado y alimentado por todo lo de la tecnología. Ojo, no vamos a No, demonizar no, la claro, tecnología, claro. estamos hablando del mal uso que puede Sí, sí, sí. hacerse de la tecnología. Y bueno, la licuefacción axiológica, los valores, Sí, sí. De Bauman Bauman, nos claro. habla de una sociedad líquida. Esta sociedad líquida que estamos viviendo. La inconsistencia no solo, digamos, de los vínculos, sino también la pérdida de tolerancia, el bajo umbral de tolerancia a la frustración, la inmediatez, claro, el cortoplacismo que mencionábamos hace un rato. Todo eso se ve reflejado en, digamos, la falta de apuesta a los proyectos a largo plazo, la gente como que se ciñe un poco al aquí y a la hora, vivo, más allá del tiempo veremos lo que pasa, cosa que contrasta con lo que eran, yo qué sé, cuando se casaron mis padres tuvieron 63 años juntos, compraron la heladera y tuvieron la misma heladera desde el año 47 hasta el año 2008. Ahora ya no duran tanto. Ahí te voy a defraudar, porque no. viste que los electrodomésticos más de 2 años ya más casi que defraudarme, no corrobora de que antes los matrimonios, las heladeras, los coches, las casas, eran para los siempre, vínculos, eran para siempre. No sé si era bueno o si era malo, no, pero sí marcaba una realidad, un estado de cosas que hacía que de repente la gente depositara mucha más energía en la consecución de determinadas cosas y las valorara más. Hoy por hoy, ¿qué vas a cuidar tanto la heladera si sabes que tiene una obsolescencia programada, sí, y como que todo está hecho de manera tal que vos tengas que volver a comprarlo? O sea, ya como que hay un apartamiento de aquellas cosas consistentes, los proyectos sólidos, claro, las cosas... Y hasta los trabajos. Entrabas a un trabajo y era para toda la vida. Ahora entras a un trabajo y no sabes cuánto vas a durar en el trabajo tampoco. O sea, te voy poniendo distintos aspectos o no sabes, de la vida. O te programás y decís, bueno, yo acá voy a estar un año, después sí, trato de ir a este otro lugar. Yo qué sé, los proyectos, no sé, comprarse una casa, el apostar, el terrenito. Hoy por hoy la gente no tiende tanto a comprar como antes. Ya no es el sueño de la casa propia, sino del espacio propio. Claro, claro. Y que tiene que ver con la construcción de otros ideales, tiene que ver con otro momento ideológico también. Claro, pero volviendo al tema hoy que nos toca, que son el manejo inteligente de las emociones. ¿Cómo manejar inteligentemente las emociones cuando nos paramos frente a este mundo, esta solidez líquida de alguna manera, en la que todo parece tan inestable, que dura tan poco, que no sabemos muy bien para dónde vamos? Se complica manejar. Detenernos y dar un paso al costado del camino y no dejar que el aluvión, que el torrente nos apabulle, de que la vorágine cotidiana, que tanto hemos mencionado hoy, nos sumerja en esa especie como de aluvión que no nos permite hacernos cargo de nuestro propio deseo y por lo tanto hacernos cargo de nuestras propias emociones. Dar un paso al costado significa darse un tiempo para la reflexión, digamos, analizar, apelar a esa sabiduría que mencionamos el otro día, ¿no? Que tiene que ver con la capitalización de todo nuestro bagaje experiencial, claro, no experimental, experiencial, las experiencias acumuladas, aplicarlos, reflexionar, hacer introspección, interpelarnos permanentemente. Interpelar también a la intuición. Obviamente, también, por supuesto, forma parte de la historia, nos hace más humanos todavía, claro, ¿no? Que a veces no la escuchamos, ¿no? No escuchamos a la intuición y digamos, y dejamos que otros nos pauten las formas de encarar o determinadas fórmulas nos pauten, impuestas desde el afuera, nos pauten cuál debe ser el manejo adecuado
de nuestra vida emocional, de nuestra vida anímica. Entonces, ese ponerse, digamos, dar un paso al costado, analizarnos, reflexionar, hacer introspección, meditar, plantearnos la pausa necesaria, como antídoto para ese ritmo trepidante de vida, estresógeno, ansiógeno, neurotizante, y ponerle todos los calificativos que quiera. Todos los antes que todo haya. eso es, digamos, el mejor antídoto es, sin duda, darnos tiempo. El tiempo es fundamental, tiempo para la reflexión. Fíjate que Paciencia. Paciencia, una palabra casi en desuso. Freud decía, aludiendo a Goethe, que el psicoanálisis es una mezcla de arte, ciencia y paciencia. El arte de observar, de escuchar, de analizar, de reflexionar. Ciencia porque aplica un método, y paciencia porque las cosas no se arreglan de acuerdo a lo que es mi deseo inmediato o mi necesidad, mejor dicho, sino que las cosas requieren de tiempo, principio y tiempo para su resolución requieren las cosas. Y en cuanto al manejo de las emociones, también el darse ese tiempo necesario para no actuar, digamos, para no volver en acting aquellas cosas que merecen un tiempo para la reflexión. Pero eso se trasunta en toda la vida cotidiana. Hoy vas a un médico, que me perdonen, digo, los facultativos, los galenos, respetabilísimos de nuestro país, pero uno a veces ve, y veo en la clínica que los pacientes me dicen, pero sabe que fui al doctor, ni me miró, estaba más que nada anotando en la computadora, me preguntó qué me pasa, o simplemente me preguntó, ¿viene a repetir una medicación? ¿O viene esto? Lo otro? Como que ese tiempo que se daba el gran Hipócrates, de formular 3 grandes preguntas, que era, ¿qué tiene? ¿Cuánto hace que le pasa esto? ¿Y qué cree usted que tiene? Ya no existe. Acá hay como una especie de una actitud de saltearse de repente lo que son esos tiempos necesarios para reflexionar de repente con el paciente. Eso pasa a nivel médico, pero también a nivel de las relaciones interpersonales. No le damos tiempo al otro para explicar, queremos resultados rápidos, y eso induce a un inadecuado manejo de las emociones, que repercuten obviamente en un resentimiento de los vínculos. Bueno, creo que, como siempre, nos quedaron muchísimas preguntas por hacerte. Podríamos seguir ahondando, pero se nos han ido los minutos. Ha sido un inmenso placer. Igualmente. Y creo que nos has dado un panorama bastante claro y nítido para acercarnos a estas emociones y manejarlas en forma inteligente, ¿no? Tiempo. El tiempo es un bien invalorable, no recuperable. El tiempo es lo que nos permite discernir muchas veces y evitar un acto, digamos, erróneo, errático en nuestras vidas. El tiempo siempre nos da lugar para la reflexión. Siempre, como decían los veteranos de antes, siempre vale darse cuenta un minuto antes que un minuto después, ¿no? Claro. Eso y es si lo que vamos a decir no es más lindo que el silencio, mejor no digamos nada. Eso lo decía, es un viejo proverbio árabe que decía, si lo que tienes para decir no supera la inteligencia del silencio, mejor únete a él. Claro, pero es un gran sabio. Total. Y va camino de esto, de lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Por supuesto. Quisiera antes de terminar, mandarle un saludo nuevamente a la profesora Carmen Molinas Bonilla. Ya, enseguida que va a encarar un tema fascinante vinculado a Borges y los laberintos. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, es tema apasionante. Y vaya mente laberíntica, si las hay, la de Borges, ¿no? Claro, claro, sí, 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 tal cual. Y asumo el otro día la propuesta. Sí, te lo hizo al aire. Van a quedar convocados los dos para venir a hablar de los laberintos. No solo a recorrer los laberintos de la obra borgiana, sino también, de repente, ingresar en los laberintos de la mente, ¿no? De la mente, que son los peores y que tienen que ver igual con todo lo que estamos tratando con ella, porque en definitiva, atrás de estos laberintos están los personales y mentales tras los que se esconden estos laberintos realmente, ¿no? Vaya a saber si la vida cotidiana de hoy por hoy no se asemeja al Aleph que plantea Borges en aquel cuento maravilloso del 49, que seguramente
la profesora Molinas lo habrá de abordar y desentrañar sus misterios. Realmente apasionante. Controvertida figura la de Borges, pero creo que si de inteligencias cósmicas podemos hablar, qué sé yo, son muy pocas, ¿no? Einstein, Freud, Borges, es uno de ellos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias porque a ustedes. Nos encontramos el próximo martes. Hacemos una breve pausa. Vivencias.